¿Qué opinas sobre grupos como Peter, Paul and Mary y The Mamas and the Papas? Bueno, Peter, Paul and Mary es uno de mis grupos fetiche de toda la vida. Peter, Paul and Mary era un trío folclórico del gran movimiento de la música folk en Estados Unidos, iniciado entre otros por Woody Guthrie. De hecho, tienen una canción donde se burlan del rock, porque detestaban el rock. Había una pugna entre el folk y el rock, ahora totalmente superada, por favor. Hay folk rock y rock de raíces. Me quito esto porque no me gusta. La capucha hace que me vea yo como si estuviera más jorobado de lo que estoy y no me gusta. Así que, jubilada, venga, a casa. La ponemos con la mano invisible del mercado ahí. Bueno, entonces había una pugna entre el folk y el rock. Es la época en que cuando Bob Dylan sale un día al escenario con una guitarra eléctrica, la gente se le echa encima. Había traicionado la pureza del folk. Pero dentro de esa tontería, Peter, Paul and Mary para mí son fundamentales. Hicieron cosas maravillosas, hacían voces increíbles. Les voy a decir cómo me enteré yo que eran las voces. Yo soy un músico sin teoría musical y sin clases musicales. Y un amigo y yo habíamos comprado un disco de Peter, Paul and Mary y lo pusimos en el tocadiscos, a tornamesa de uno de sus tíos, que es un tío riquísimo que vive en el Pedregal. Y el balance de estéreo estaba tirado totalmente hacia un lado. Entonces pusimos Blowing in the Wind y la melodía era distinta a la de Blowing in the Wind. Y lo que cantaba no tenía que ver y de pronto hacía cositas de tiempo y de contratiempo que decías tú, no, pero es que esto no es la canción como yo siempre la he oído. El Blowing in the Wind de Bob Dylan, cantado por Peter, Paul and Mary. Cuando nos dimos cuenta es que estábamos oyendo la segunda voz de Mary y no la primera voz de los otros dos. Y allí nos dimos cuenta de cómo funcionaban las armonías vocales. Yo lo seguí toda la vida. La muerte de Mary Travers la sufrí enormemente, es una lástima. Peter y Paul siguen cantando, es gente ya muy mayor, pero son para mí extraordinarios. Mamas and the Papas fue un fenómeno más cerrado, pero vale la pena comentar una cosa que la mayoría de la gente no sabe. A ver, Michelle Smith, la esposa del líder de Mamas and the Papas, luego además tuvo una exitosísima carrera como actriz de telenovelas. Y pues la otra cantante tuvo una historia terrible porque por su sobrepeso murió, pero tuvo, por cierto, hay un programa en YouTube donde está Mama Cass con Janis Joplin y Mary Travers de Mamas and the Papas, de Peter, Paul and Mary, las tres cantando juntos. Es alucinante. Bueno, pero a Smith, el líder de Mamas and the Papas, como había festivales de folk, se le ocurrió hacer un festival de rock. Y como conocía gente, pues hizo el Monterrey Pop Festival, sin el cual no existiría Woodstock y sin el cual no existiría la mitad del movimiento del rock de la actualidad. En Monterrey fue donde se dio a conocer Janis Joplin, donde se dio a conocer Jimi Hendrix, donde los Who se dieron a conocer en Estados Unidos. El Monterrey Pop Festival fue uno de los festivales más importantes de la historia. Woodstock es su consecuencia. Pero aquello es la locura, y ver cosas es la locura. Hay un momento de la participación de Janis Joplin en el Monterrey Pop Festival donde está Mama Cass sentada entre el público. Nunca la había oído y está cantando Janis Joplin y está Mama Cass con una cara de absoluta fascinación diciendo: yo en mi vida escuché que de una garganta humana saliera lo que está saliendo de la boca de esta maravilla de mujer. Así que eso hace importantes a los Mamas and the Papas, no solamente por un par de canciones como Monday Monday o ¿cuál era la otra? No me acuerdo cuál era. La más conocida es la que no me acuerdo, lógico. Pero muy importante la labor de Mamas and the Papas cuando hicieron el Monterrey Rock Festival, Monterrey Pop Festival, porque era la época en que si usabas pop se asustaba menos la gente, por el rock todavía les daba miedo.